Entonces 20 minutos, que serán como 5 minutos por capítulo. Eh, No, pero te puedes decir cuáles son las líneas fundamentales. ¿Qué llegaste? ¿A vale. qué no llegaste? Entonces, no tienes que saber dónde está, o sea, no tienes que comprar todos los árboles del bosque. ¿Cómo Como nada funciona? más una visión general, ¿no? Como de la... Ajá. Bueno, entonces en ese caso me voy a basar en la estructura como del texto. Y pues básicamente lo que realicé en este trabajo es un análisis de como un tema que me ocupaba, que era la relación entre Estado, economía y mercados, un poco a la luz de este grupo de intelectuales franceses como que han escrito más en colectivo y que se llama así Tikkun. Y bueno, ellos vienen como un poco de la herencia del operaísmo italiano y de otras ramas de la teoría crítica, muy influidos también por el trabajo de Giorgio Agamben. Y básicamente mi tesis se compone de una introducción en donde planteo el problema de la neoreacción o de este movimiento neoreaccionario eh, que es un grupo de personas, en su mayoría hombres, con cierta condición de género y racial específica, ¿no? Que los coloca en una situación de poder, y cómo este movimiento que propugna por una tecnoutopía fascista, ¿no? De alguna manera, o sea, en donde solamente aquellos que tienen como cierta condición pueden acceder al estatus de ciudadanía, cómo ellos toman partido por esta posición y cómo buscan de alguna manera como cerrar esta idea del proyecto de la ilustración. Planteo ahí también algunos conceptos alrededor, como la política folk, que es un poco una crítica que ha venido desde unas ramas progresistas, así como de algunas ramas un poco más reaccionarias o de derecha, respecto a la insuficiencia del activismo contemporáneo para construir una alternativa política al status quo. Un poco analizando ahí también este componente eh, de persuasión respecto a un déspota, ¿no? Que viene de la ilustración a partir de la filosofía de la historia de Kant, que hace un llamado a los príncipes en su momento, apelando a la razón y un poco a la trascendencia en la historia universal, para eh, tener como la bondad de llevar la ilustración a un proyecto universal, ¿no? A conformarlo como un poco el telos del Estado, ¿no? Y ahí planteo por último que el problema político real es la captura tecnológica del deseo, ¿no? Y esto quiere decir un componente libidinal, es como el meollo del asunto de por qué las iniciativas políticas fracasan hoy en día, ¿no? Y sobre todo abro ahí algunas líneas de cómo es interesante observar como la relación entre la realidad tecnomaterial, los menciono ahí, y la producción deseante, ¿no? Posteriormente, en el capítulo uno desarrollo, bueno, que tiene por título El Estado moderno no es otra cosa que la religión de Estado. Analizo cómo un poco el Estado moderno y su génesis, tanto teórica como histórica, ¿no? A partir de Hobbes y de estos procesos de curialización de los guerreros, ¿no? De la conformación de los estados a partir de mercenarios que empiezan a integrarse a las cortes, un poco en el contexto de la paz de Westfalia, que en 1519 viene a poner fin a una guerra de muchísimas décadas por motivos religiosos, ¿no? Y tras un poco ahí la génesis de cómo el Estado se plantea como un garante de la pluralidad ética y viene a poner fin así a la guerra de religiones. Un poco entremezclado también ahí analizo cómo es que en este Estado moderno se configura también un modo de producción eh, que se vale de una máquina de guerra y de un aparato de captura, ¿no? Que cada una de ellas tiene una operación en específico, ¿no? La máquina de guerra se encarga de poner en marcha una cierta forma de producción, eh,
con el objetivo de acumular para el Estado, ¿no? Mientras que el aparato de captura tiene que ver un poco con todas estas instancias o dispositivos que, que permiten al Estado eh, hacerse o internarse en la psique de los súbditos o de los ciudadanos que pertenecen a él, ¿no? Eh, Básicamente sí, es un poco en este capítulo que analizo cómo Hobbes plantea que el miedo es una de las razones principales por la cual la gente decide asociarse y ceder una parte de sus pulsiones, de sus deseos al interés, ¿no? A participar en una sociedad mercantil que les permite salvaguardar su seguridad y eh, a llegar a alcanzar el goce de las necesidades o de los deseos que se planteen a través del interés y de su participación en la economía, ¿no? Por último, en este capítulo analizo cómo el Estado internal, o como produce o tiene una injerencia en la vida psíquica de los ciudadanos y les hace internalizar esta noción del miedo y de que es a través del Estado como pueden realizar su propia vida, ¿no? O sea, y que plantea ya un poco una ruptura con la idea de vida eterna como de presente en diferentes religiones y plantea como esta vida eterna de una forma inmanente como una participación en la historia universal, ¿no? Que quiere decir la participación en la historia del Estado, ¿no? De un logos paranoico o neurótico, como lo señalo aquí, que tiene como fin enunciar, ¿no? Enunciar como totalidad, enunciar eh, dejando un poco a un lado la posibilidad de que existan deseos libres que no dependan o que no estén necesariamente asociados a la dominación mercantil. Posteriormente, en el capítulo 2, analizo cómo el, bueno, que se titula El rostro contemporáneo del Estado moderno es el imperio, y aquí analizo un poco esa transformación que ocurre cuando los estados modernos se consolidan y podríamos decir se transforman o devienen imperio, ¿no? Que tiene que ver, por ponerlo en una situación histórica, ¿no? Con la forma que toma el Estado a partir de la Segunda Guerra Mundial y que implica también ciertos cambios en la producción capitalista, ¿no? Y sobre todo gracias, eh, transformaciones en lo que respecta a la forma en la que la gente desea al Estado, ¿no? O desea su participación en el Estado. Aquí profundizo un poco más en el tema de el aparato de Estado, los aparatos de captura del Estado, que es un dispositivo, ¿no? Que podríamos mencionarlo como un objeto que no necesita enunciar el efecto que produce, ¿no? Por ejemplo, una silla que produce el efecto de sentarse en ella, ¿no? Por una cuestión quizá de diseño, ¿no? Es un ejemplo de dispositivo y, no sé, las interfaces web que condicionan la respuesta de las personas. Eh, y bueno, también planteo aquí como un dispositivo es la instancia molecular del aparato de captura, y esto quiere decir que un dispositivo es la forma concreta en la que el imperio ejerce su poder a través de objetos que generan este deseo de Estado, ¿no? Y bueno, señalo como el Estado moderno, que en un principio se vale de un monopolio sobre lo político y la crítica, se transforma un poco también con este cambio histórico y pasa a ser de la publicidad y la policía al espectáculo y al biopoder, ¿no? Que quiere decir, si antes la publicidad se refería a la proliferación de medios impresos como el periódico y a la participación de una suerte de red pública para aquellos que tienen el estatus de ciudadano, eh, y por otro lado la policía como el garante del orden urbano, ¿no? Cómo estas formas de control
se transforman en espectáculo, que tiene que ver, por un lado, con el surgimiento de las pantallas, ¿no? Como instancia mediática principal, ¿no? Que reemplaza al periódico. Y por el otro, al biopoder, que es propiamente la internalización de la policía, ¿no? Que quiere decir con un momento en el cual los dispositivos han sido internalizados por la ciudadanía a un punto tal que tienen o sea, se han instaurado en la psique de las personas, ¿no? Entonces aquí un poco también analizo cómo el posfordismo se vuelve el paradigma de de un proceso de informatización global del trabajo y de cómo la industria farmacopornográfica es el paradigma concreto, ¿no? Es la instancia libidinal, la instancia psíquica que controla el deseo sexual y la frustración. Y bueno, lo planteo un poco como el paradigma de toda industria cultural, ¿no? A partir de, apoyado un poco con algunas ideas de Paul Preciado. Posteriormente, en el capítulo 3 que se titula El Bloom es el sujeto económico del imperio, analizo un poco más a profundidad el perfil de este sujeto neoreaccionario, ¿no? Que es el Bloom, que no es otra cosa que el hombre masa, ¿no? Que es un poco a lo que deviene el sujeto más sujeto, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? O sea, aquellos que tienen una participación completa de la sociedad mercantil y que han sido al mismo tiempo por estos procesos de transformación de la producción y del trabajo alienados en diferentes planos, espiritual y en algunos otros, ¿no? Planteo en este capítulo cómo, por ejemplo, el trabajo sujeta eh, al sujeto, ¿no? Un poco en ese juego de lenguaje, ¿no? En múltiples dimensiones y habla aquí un poco sobre el perfil del neoreaccionario o incel, que se traduce como célibe involuntario, que es esta persona que forma parte de una serie de comunidades en internet que pese a tener en su mayoría como un cierto grado de injerencia respecto a la tecnología y a poseer el estatus de agente dentro del Estado, pues decide de alguna manera tomar partido por el nihilismo, ¿no? Tomar partido por el sentimiento de alienación que profesa y transmutarlo de alguna manera en resentimiento, ¿no? Y bueno, concluyo este capítulo planteando cómo este Bloom, este hombre masa, tiene una especie de sentimiento de una falsa conciencia ilustrada que revela al mismo tiempo la crisis de la religión de Estado y para esto hago una distinción entre quinismo y cinismo, ¿no? El quinismo un poco la filosofía de Diógenes el cínico y cinismo este planteamiento de Sloterdijk propiamente de la falsa conciencia ilustrada, ¿no? Que es un poco la consecuencia del nihilismo que señalan ya algunos autores como Nietzsche o Paul Ricoeur y otros personajes también que se consideran dentro de esta escuela como maestros de la sospecha, ¿no? Y bueno, para concluir, en el capítulo 4 que se llama La posición tecnocrítica es la destitución del imperio, planteo que un partido, ¿no? Que es el tema que me ocupaba en principio, ¿no? Cómo poder encontrar una alternativa o una forma de praxis política en este contexto, ¿no? Planteo que un partido solo tiene sentido si conduce a la destitución del imperio y analizo un poco el planteamiento de Tikkun del partido imaginario y que tiene que ver un poco con la forma como el Bloom eh, llega a tener un pequeño espacio de decisión en el que puede pugnar sí por lo que históricamente o en una tendencia ha pugnado que es eh, el nihilismo, ¿no? O una especie como de militancia de la nada y por el otro lado la posibilidad de un partido
que juegue más o que tenga una lógica destituyente, ¿no? Que juegue más allá de la lógica de conformación de un estado, de un poder o de un logos paranoico como lo planteo aquí y que más bien se plantee procesos destituyentes, ¿no? Que es un poco el poder no poder, ¿no? Y bueno, analizo también aquí algunas de las nociones de o como recurrentes en algunos tópicos de teoría política, como la noción de pueblo de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, y la noción de multitud de Hardy Negri, y analizo un poco la inviabilidad de la conformación de una subjetividad histórica como una suerte de base ontológica para un proyecto político, ¿no? Y esto por una cuestión que tiene que ver con que eh, el Estado tiene en sí mismo una fuerza despótica que está presente en toda fuerza revolucionaria, ¿no? Y eso lo menciono a lo largo del texto. Y analizo también, por ejemplo, o aquí planteo ya un poco más concretamente los conceptos de tecnocrítica y de acción crítica que tienen que ver, por un lado, la tecnocrítica con un análisis de estas formas de poder a un nivel molecular. Esto quiere decir, a partir del paradigma de la farmacopornografía, cuáles son todas estas formas que condicionan al deseo y por el otro lado, la acción crítica tiene que ver con una praxis que busca de alguna manera destituir las relaciones de dominación mercantil que prevalecen en el Estado. Y para hacerlo planteo algunos tópicos de economía del comportamiento que pude revisar a lo largo de este trabajo. Y bueno, concluyo básicamente comentando cómo la tecnocrítica responde de esta forma a la neoreacción, a la guerra de religiones que da origen al Estado y que según Tikkun es un proyecto que nunca se concluye y al que el Estado solo intenta poner una especie de tapón o de placebo, y cómo la tecnocrítica también puede responder a esta necesidad de construir un proyecto o proyectos políticos universalistas basados en subjetividades abstractas. Y bueno, eso es en general el contenido de mi trabajo y pues estoy abierto a las preguntas. Vale. Ah, sí, 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 no, no sé por qué pensé que era primero. No, no, no sé. No, no, después de usted. No, perdón. Sí, exacto. Bueno, muy bien. Eh, Hay un par de cosas que me gustaría decir sobre el proceso de elaboración de tu trabajo, pero creo que voy a empezar por las preguntas. Y porque yo creo que este tipo de temas que trajiste a la lectura, a la discusión, a la escritura de una tesis son temas, entre comillas, novedosos para la elaboración de una tesis, ¿no? Al menos como yo entiendo mi labor de asesor, mi labor de asesor consiste en darle forma a las ideas básicas, fundamentales que cada alumno tiene y mostrarle con qué las puede relacionar, con qué las puede contrastar, con qué las puede trabajar. Y una de las cosas que me gustó siempre, quizá más de hablar contigo, es la cantidad de ideas, de referencias, de problemas, de conceptos que tu mente siempre trajo a la verbalización. Y leyendo el trabajo hay algunas cosillas que me gustaría que pudiéramos enfocar, que pudiéramos definir, que pudiéramos precisar, un poco porque hay algunas palabras que me causaron preocupación. Hay en
en un momento dices la acelerada pauperización de las resistencias y disidencias políticas. Cuando yo leo resistencias y disidencias políticas, pues no puedo más que pensar desde, por referirme a lo más actual, las movilizaciones en Chile, el paro nacional en Colombia, la reciente protesta que hicieron el 15 y 16 de septiembre sobre los 100.000 desaparecidos, las madres buscando a sus hijos, a sus hijas. Y entonces, ¿qué quiere decir pauperizada? O sea, ¿sí ves el problema de la palabra? Claro. Que parece que ninguno de esos 4 ejemplos que acabo de decir valieran para hacer frente al enemigo que nos estás planteando. Entonces, ¿qué quiere decir resistencias y disidencias pauperizadas? Contesto eso, Mientras. Creo que justamente tengo un poco una cita que había yo revisado por aquí, que responde un poco a eso, y creo que tiene que ver también con este concepto que plantea Hardy Negri de la multitud. Y bueno, no encuentro ahorita en este momento la cita, pero creo que lo recuerdo con bastante claridad. Y es básicamente el problema un poco que señala Zizek respecto a este concepto de multitud de Hardy Negri, y que tiene que ver también un poco con el concepto de política folk que señalan Nick Erznisek y Alex Williams, es cómo estas resistencias o disidencias que existen no tienen de alguna manera el cuerpo, ¿no? o la capacidad organizacional de constituirse como una fuerza política capaz de proponer una alternativa al status quo, que no solo abarca instituciones, sino también una gran cantidad de fuerzas como las corporaciones transnacionales, ¿no? Y creo que es un poco más en ese contexto que viene el comentario del trabajo, ¿no? O sea, y pauperización tiene que ver un poco también con todas estas formas de trabajo precarizado, ¿no? Y creo que es un poco más una cuestión de que a mí me tocó experimentar al principio de mi vida profesional, ¿no? Y que tiene que ver con la falta de posibilidades de formar parte de canales institucionales que den de alguna manera seguridad, una seguridad laboral que existía antes, ¿no? Entonces tiene que ver un poco más con este problema, ¿no? De cómo una multitud que sí funge como una resistencia organizada podría llegar a gobernar, ¿no? Y creo que lo menciona Zizek un poco en esta crítica a la multitud, diciendo que se pregunta a él cómo podría todas las resistencias, por ejemplo, que digo en su contexto europeo, ¿no? Y temo decir que pues es un poco la referencia que me viene a la mente ahora, pero que él se pregunta yo me pregunto cómo podríamos poner a la gente que están organizadas en sindicatos que trabajan en el equivalente a Rappi o a Uber Eats en Europa, ¿no? A formar un gobierno con los granjeros que buscan una política proteccionista en la Unión Europea, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, con cómo en un contexto laboral muy precarizado, ¿no? En relación con el pasado, para estas resistencias o disidencias no hay una forma de participar a través de las instituciones tradicionales que tenían de alguna manera pues un esquema salarial, ¿no? Y creo que viene un poco por ahí el comentario, ¿no? O sea, cómo estas fuerzas no logran incorporarse al Estado de una manera formal, ¿no? Para poder gobernar, ¿no? Para poder hacer una política proactiva y no solo reactiva, ¿no? Pero ¿eso es lo que queremos? ¿Incorporarnos al Estado de manera formal? Creo que tiene un poco más que ver con o sea, no solo incorporarse al Estado, o sea, o no incorporarse al Estado,
sino más bien tener la capacidad de construir una organización como tal, ¿no? O sea, recuerdo también otra referencia que tengo aquí, que es el texto este famoso de los años 70 de la tiranía de la no estructura, ¿no? Y creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tiene más que ver con la imposibilidad de formar agrupaciones capaces de combatir problemas económicos, ¿no? Que no solo, o sea, que permitan hacer un modo de vida, ¿no? Sostenible para las personas que participan de esas resistencias, ¿no? Porque sabemos a lo mejor que existen compañeros organizados en el Comité Cerezo, etcétera, ¿no? Pero sabemos también que mucho de ese trabajo es un trabajo no remunerado a partir del voluntariado, etcétera, y que eso de alguna manera no permite que las personas que deciden tomar una participación afuera de la sociedad mercantil puedan acceder a una forma de vida que les garantice las necesidades básicas, ¿no? De subsistencia. Y me refiero con esto al derecho a la tierra, ¿no? A la propiedad o a la posibilidad de tener agencia sobre un territorio y de conseguir recursos, ¿no? Porque al final creo que igual esto es un poco desde un contexto muy urbano, pero lo veo como a partir del acceso a servicios, ¿no? O sea, conforme crece la explotación demográfica y la especulación inmobiliaria, al menos en esta ciudad, todos estos procesos se confrontan más con un capital más fuerte, más organizado y que tiene más policía y ahora más ejército, y un poco ese es el contexto, ¿no? O sea, que mientras las fuerzas que resisten están resistiendo, el Estado, ¿no? O el Leviatán, el imperio, ¿no? Que controla a través del TikTok y de la farmacopornografía, como lo señalaba, ¿no? De todo un régimen de toxicológico, ¿no? Es también está presente, ¿no? Desde un frente directamente violento y desde un frente psíquicamente sugerente, ¿no? De un poco eso sería mi respuesta. Sí, mi inquietud va un poco como sigue, o sea, sin negar la validez del análisis del opresor y del oprimido, o sea, sí creo que te queda como tarea reflexionar sobre los conceptos que los que leíste utilizan para describir al oprimido. Porque habría que preguntarles a ellos también si se sienten pauperizados, precarizados, victimizados. O sea, ellos, y cuando digo ellos, lo digo en plural. Claro. No solamente los que están, los que les lavó el cerebro TikTok, sino también a los que no. Oh, sí, claro. Sí. Es como la tarea, ¿no? Entendí. Para los que nos tocó vivir la crisis de misiles en Cuba, como nos dijiste hace rato, sí me gustaría que nos pusieras o nos dijeras por qué no nos puedes poner, que nos pusieras o que nos dijeras por qué no puedes hacerlo dentro del espectro político tradicional. ¿Cómo situarías esta propuesta de la que tú te estás valiendo para este trabajo? ¿Me podría como repetir la pregunta? Sí. ¿Cuál, dentro del espectro político tradicional que iría de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, que sería lo más tradicional para situar las posiciones políticas, luego habría conservadores, neoliberales de izquierda, de derecha, no sé, ¿no? O sea, pero lo más básico es izquierda y derecha. Y centro, por supuesto, porque si no, no hay izquierda ni derecha. Dentro de ese aspecto tradicional, ¿dónde sitúas tú esta propuesta de la que te estás valiendo para tu análisis? Y si no lo puedes situar dentro de ese espectro, dinos por qué no podrías. Claro. Creo que aquí me gusta un poco esta idea de Peter Frase, de el texto de Cuatro Futuros, ¿no? En donde plantea que a cómo van las cosas, o sea, bueno, creo que es interesante cómo económicamente ya muchas personas coquetean con la idea de escasez, ¿no? Que quiere decir un mundo en el que
un montón de procesos tecnológicos podrían llegar potencialmente a permitir una sociedad post-trabajo, ¿no? Una sociedad en la que a lo mejor tengamos que trabajar 3, 4 horas sin necesidad de estar condicionados a un montón de fuerzas que regularmente tenemos que estar condicionados para efectuar nuestro trabajo, ¿no? Y creo que en ese sentido podría decir que mi propuesta gira en torno a una especie de marco de trabajo, una caja de herramientas, porque considero un poco la tecnocrítica, ¿no? Y ciertas herramientas del psicoanálisis, etcétera, ¿no? Como potencias para este escenario que de uno de los 4 que plantea Peter Freyes, de post-escasez y de igualitarismo, ¿no? Porque creo que él plantea un cuadrante en el que existe, dice, o sea, podríamos simplificar toda la realidad de una manera muy burda, a lo mejor, a 2 cosas, ¿no? A que vaya a haber un escenario de posescasez, ¿no? En el que podamos imprimir comida y una suerte de locuras, ¿no? O un esquema de escasez, ¿no? Que podría llegar a ser la que no exista ya suficientes suministros de agua, que los manantiales estén agotados, que no haya fuentes energéticas, etcétera. Y eso desde la perspectiva económica o de los recursos, ¿no? Por otro lado, políticamente él dice, podríamos vivir en un mundo de igualdad, ¿no? O de equidad o un poco más justo, o bueno, de justicia, ¿no? O podríamos vivir en un mundo totalmente jerarquizado, en donde el poder está concentrado en quienes ya lo tienen y lo demás está tal cual, ¿no? Y creo que para mí mi propuesta gira en torno a construir herramientas que permitan apuntar a un mundo más justo, más igualitario, ¿no? O sea, en un gobierno muchísimo más horizontal, ¿no? Y por el otro lado, en el que estas nociones de posescasez realmente pues pudieran valer para todas las personas, ¿no? Porque un poco el planteamiento que está en medio es que la tecnoutopía va a pasar, ¿no? O sea, puede pasar para los 2 millones de habitantes de Silicon Valley o puede pasar para muchas más personas, ¿no? O sea, pero creo que un poco por ahí va el tema y creo que sitúo mi propuesta en el contexto de una serie de herramientas que permitan visibilizar las formas de poder que tradicionalmente pasan desapercibidas y que pueden a lo mejor llevarnos a un escenario de posescasez, pero que beneficia a unos pocos, ¿no? Que es un poco como está pasando ahorita, ¿no? O sea, que todas las innovaciones tecnológicas siguen ancladas de alguna manera al régimen militar, y a las corporaciones y a la especulación financiera y a una serie de cosas como de esta naturaleza, ¿no? Bien, gracias. Sí, gracias. Pues qué bueno que empezaste porque me dio tiempo de organizar las ideas. Bueno, ante todo, algunas palabras de encomio. Es una tesis extraordinariamente interesante, muchísima información, manejo de una cantidad de fuentes que francamente yo no conocía. Ahora sí que de no ser por esto no me entero de la existencia de un montón de autores. Y me parece sobre todo profundamente original, o sea, como que no he visto ni anticipaba ver yo por aquí en esta facultad nuestra algo parecido a esto. Gracias. Entonces, es una tesis muy cuidada en el sentido de la presentación, ilustraciones, etcétera, o sea, editorialmente está súper logrado y cuidado. Ahora, es un trabajo extraordinariamente ambicioso. Y los trabajos que son muy ambiciosos siempre tienen un montón de posibles puntos de líneas de fallo donde hay algo que se le puede criticar. Hay sobre todo, siento yo a veces, y conocido con Alberto, cierto como descuidillo en el uso de términos y conceptos que de repente alguien te podría objetar desde alguna línea específica de estudio. Pero no quisiera yo perderme en alguna cosa de esas muy concretas, sino más bien preferiría como que irme a los que me parece son como los tres
tres grandes cuestionamientos que yo le haría a tu trabajo. El primero es un cuestionamiento a nivel, ahora sí que epistemológico. De la manera que tú usas la palabra imperio en esta tradición de Hart y Negri, me parece que la gran cuestión es la siguiente. Imperio se convierte en una palabra que es todo y nada. De absolutamente cualquier cosa que pase o no pase en este mundo social nuestro, puedo decir que es una manifestación del imperio, o una prolongación del imperio, o un apéndice del imperio, etc. O sea, para decirlo en términos de Karl Popper, se convierte en una serie de enunciados infalsificables. ¿Qué puedo yo alegar? ¿Qué te puedo presentar en este mundo que no sea otra forma del imperio controlándonos? O como tú dices, parte del aparato de captura. En esto que el problema político real es la captura tecnológica del deseo, de la manera como me parece que lo planteas es que prácticamente cualquier cosa es otra muestra de esa captura política del deseo. ¿Qué contestarías a esta crítica de que estás presentando una tesis que es infalsificable en términos popperianos, y el ser infalsificable no sería científico o no tendría posibilidad de encuadrarse en este tipo de estudio, pues dentro de la tradición de nuestra racionalidad? Esa es una cosa. Formulo las tres y tú nos vas contestando. Sí. La segunda es que creo que tienes un problema muy particular con una cosa. Yo en general confieso que no conozco la literatura anarquista insurreccionalista, con una excepción de alguien a quien sí he leído con cierto cuidado, a Theodor Kaczynski, el Unabomber. Ah, claro. Entonces no me pude quitar la sensación cuando estaba leyéndote que estos del Tikkun y todo lo demás es algo así como si Unabomber hubiera tenido amigos. El tipo de cosas que hubiera podido tener si hubiera sido el solito ahí. Sí. Espero que tú tengas amigos. Amigos, no sé. Muchas gracias. La cuestión es que tu tesis está en una dialéctica muy rara con respecto a la tecnología. Kaczynski no quería la tecnología, eso es perfectamente claro. Hace uso de ciertos medios tecnológicos para combatir la mayor parte de las tecnologías. Pero aquí yo de verdad sí me quedé con la duda al final de, bueno, estamos contra la tecnología en general, estamos a favor de ciertas tecnologías y de otras no, o queremos más bien sí toda la tecnología, pero en alguna extraña democratización plena de la tecnología. Y ahorita con lo último que le comentaste, Alberto, ahí se vio muy claro, de que es que las tecnologías han sido apropiadas por cierto poderío militar, económico, empresarial. Y uno dice, sí, pero si piensas que tú precisamente hablas de que el problema político real es la captura tecnológica del deseo, necesitas que la tecnología esté cerca de la gente. O sea, creo que allí tienes que precisar en todo caso cómo funciona la tecnología en sociedad. Porque para que la tecnología pueda capturar el deseo, la tecnología tiene que estar cerca de las personas de a pie. Pero al mismo tiempo tiene que estar controlados ciertos puntos nodales de los sistemas tecnológicos por una clase dominante, una élite, como le prefiero llamar. Entonces ahí hay una dinámica profunda que además debe resolverse porque para una tesis tan cuidada a nivel técnico como la tuya, es obvio que tuvo tecnología funcionando. Entonces, la pregunta un poco es, ¿tecnología la queremos o no la queremos o de qué va? Última cuestión. Ahora sí que el gran problema de todas las posturas nihilistas es que no llevan a nada. Claro. No, bueno, ¿Cuánto tiempo te llevó es que no tenía nada que pensar. Los 30 segundos que han Lo pensé mientras evacuábamos en un cinemático. No, el problema con que no necesita ser necesariamente un problema, pero sí siempre alguien pregunta, bueno, pero finalmente, ¿qué propone? ¿Cómo se vería el mundo si su propuesta narcos, sindicalista, nihilista, campesino revolucionaria, disruptiva, efectivamente se llevara a cabo? ¿Cómo sería un mundo donde esto nos lo tomamos en serio y derribamos al imperio, lo que quiera que eso sea exactamente? Entonces, a mí me parece además muy interesante porque tu
palabras de cierre se refieren a este asunto que creo que tendrías que aclarar un poco más del quimismo. Te voy a confesar que cuando leí por primera vez esto del quimismo, pensé si no sería la filosofía derivada de las tiras cómicas de Quino. O si no sería como que un concepto que yo le he oído a varias personas en pasillo de pues, vivir la libre por la hippie. De un poco dejar que la sociedad se autodestruya o a donde vaya mientras uno se va a su isla de epicureísmo Claro. por el estilo. No, ya en serio, ¿en dónde para esto? ¿A dónde lleva? ¿A dónde lleva y por qué esto no sería en todo caso el paraíso de marxista de lo que pasa después de que el proletario ha logrado finalmente hacerse del poder? Ok. No, pues la verdad es que muchas gracias por sus comentarios, profesor. Sí, a mí también la verdad me costó trabajo porque sí, creo que tiene un componente, bueno, leí muchos economistas también para poder hacer este trabajo y desgraciadamente, o sea, bueno, para bien o para mal, leí mucho Deleuze, mucho capitalismo y esquizofrenia, que creo que también es si el imperio de Hardy Negri es infalsificable, toda la teoría, y si el psicoanálisis es infalsificable todavía, Deleuze creo que es un poco más infalsificable, ¿no? Y la verdad sí, creo que son problemas que todavía tengo, o sea, son problemas que me he planteado mucho, ¿no? O sea, dónde está, a lo mejor concretamente, en diferentes momentos, ¿no? Este punto de encuentro entre el deseo y tecnomaterialidad. Creo que justo me gusta mucho ahí regresar a Paul Preciado, que creo que Paul Preciado le da muchísimo la vuelta a esta noción del imperio de Hardy Negri, porque deja de plantear como una lógica contractualista, ¿no? O sea, Paul Preciado no está pensando en la historia y en los documentos y en la República de Thomas Jefferson ni nada de eso, ¿no? O sea, Paul Preciado está pensando en cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial el gasto de inversión militar en Estados Unidos se dedicó, por ejemplo, a la cosmética, ¿no? Y señala, por ejemplo, más adelante en el texto de Testoyonki, cómo el paradigma de la cosmética o todo el gasto de la cosmética se vuelve prostética, ¿no? O sea, una extensión del cuerpo vivo, ¿no? O sea, un poco esta noción del cyborg, que ni siquiera tiene, o sea, podríamos decir a lo mejor que el ácido hialurónico que me podría poner en la boca no es no es una tecnología como tal, ¿no? O sea, bueno, no es un circuito electrónico, sin embargo, es el producto de una relación entre un deseo transmutado en interés, ¿no? O sea, concretamente realizable a través de una mercancía, ¿no? Y creo que es ahí en donde me gusta pensar que mi trabajo puede desarrollarse, ¿no? Igual pues yo sé que es muchísimo trabajo todavía que tengo pendiente en ese aspecto, pero creo que va un poco de ese lado, ¿no? O sea, yo ahora trabajo como programador y creo que me ha servido mucho darme cuenta, por ejemplo, que cada like en Instagram, ¿no? Por ejemplo, produce $0.003, ¿no? O algo así. Y creo que tiene un poco más que ver con eso, ¿no? O sea, cómo esta producción deseante, ¿no? O sea, esta forma en la que las mercancías atraen el deseo y en la forma en la que las objetividades nos configuramos a través de ellas, ¿no? Porque digo, pues es algo, si vamos a una plaza comercial vamos a observar como un patrón de consumo, ¿no? De tenis y gorras y ciertos accesorios de cosmética y digo, o sea, como que un poco en ese sentido, ¿no? Del anaquel y del espectáculo, creo que como que en ese circuito, en ese imaginario es que me imagino las cosas que me imagino. Y sí, también creo que muchos de los cuates estos de Tikkun viven en un ocupa gigantesco de lo que era un aeropuerto en París, ¿no? A las afueras de París. Entonces,
pues ellos sí viven en un pisos de tierra y no sé, bailándole a la Pachamama, qué sé yo, digo. em, pero yo no creo eso, ¿no? Yo creo que justamente un poco como dice Donna Haraway, ¿no? En otro texto que se llama Stay with the Trouble, ¿no? O permanecer en el conflicto, la bronca, ¿no? Creo que tiene un poco más que ver de alguna manera, ser capaz de observar cómo, o sea, las formas concretas en las que este poder se ejerce, ¿no? Porque ciertamente a lo mejor yo podría decirle, hasta en este momento está ejerciendo una relación de poder frente a mí o algo así, pero creo que, pero creo que justamente lo que busco sería tener un esquema que permita analizar eso, ¿no? Por ejemplo, eh, cómo las plataformas condicionan nuestro deseo, ¿no? De alguna manera, y creo que va un poco más por ahí, ¿no? O sea, como teniendo todas estas ideas y todos estos comentarios que Tikkun sí, y el Comité Invisible, que según yo se puso muchísimo de moda en algún punto en la facultad, eh, de alguna manera como que niegan, ¿no? O llegan a caer en esta postura como la que decía de Luna Bomber, que creo que le llaman ludismo, ¿no? O sea, como de rechazo a la tecnología, pero creo que, digo, creo que, y un poco lo dice una teórica argentina que se llama Leonor Silvestri, que solo quedan dos espacios de libertad en el mundo, ¿no? Chiapas, con los espacios reservados o ocupados por el ejército zapatista y por las comunidades zapatistas, y el Kurdistán, ¿no? Que pues es una guerra que están librando para que no los maten, ¿no? Para que no maten a ese pueblo que ha sufrido durante miles de años antes de que existiera incluso el Estado. Han padecido asedios brutales, ¿no? O sea, pero fuera de eso, creo que es imposible decir que alguno de nosotros vive fuera de la dominación mercantil, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo que busco un poco es tomar estas nociones de estos autores y plantear la capacidad de afrontar estos problemas, ¿no? Y creo que de alguna manera me siento como si fuera Kant, ¿no? Como tratando de hacer un llamado a los príncipes, a casi casi como si le estuviera diciendo a Mark Zuckerberg o a Elon Musk o a toda esta bola de idiotas resentidos, ¿no? Por favor, apelo a tu inteligencia para una razón en la que las tecnologías o las plataformas produzcan algo que no fuera acumulación de capital, ¿no? Porque, y esto es algo que me queda ya más claro un poco de mi experiencia profesional, no todas las interfaces tienen que producir dinero, ¿no? O sea, no toda la tecnología, al menos en el código y todo eso, tiene que llegar a producir eh, ganancia, ¿no? O plusvalor o alienación de las personas. Y creo que un poco respecto a esto del quinismo, podría resumir como la fuerza que me inspira o que me inspiró para plantear esto como un cierre con la capacidad de poder no poder, ¿no? O sea, creo que Tikkun y toda esta suerte de amigos es gente que puede y no quiere poder, ¿no? O sea, y es algo que he pensado durante mucho tiempo. O sea, es gente, digo, creo que si vives en un aeropuerto a las afueras de París, gozas de un cierto estatuto de ciudadanía, etcétera, que es una noción es una herencia de una participación en la sociedad mercantil, ¿no? O sea, y creo que eh, es gente que eh, no lo sé, o sea, como que toma esta posición de renuncia del trabajo, de huelga, desde un punto de vista insostenible para la mayoría de las personas, ¿no? Y para mí como que este poder no significa irnos todos a Chiapas a dejar de comprar cosas y a dejar de utilizar la moneda como una abstracción del valor, ¿no? Sino más bien encontrar espacios y en las mismas relaciones o interacciones sociales, formas
de construir solidaridad o apoyo mutuo o etcétera, o construir relaciones que no estén todo el tiempo o no todas mediadas por la moneda, ¿no? Por la transacción, que para mí sería un poco como el telos de lo que planteo, ¿no? O sea, cómo podemos tomar todo este conocimiento esquizo de la forma en la que el poder y el deseo se producen, para construir relaciones de otra manera, ¿no? Por eso creo que es un poco más una pregunta y que nunca puede plantearse como una subjetividad que ahora va a construir una nueva forma de poder, ¿no? Vale. Gracias. Sí, no, gracias. ¿Qué falta que busque? ¿Mande? Sí. Bueno, sí. Bueno, Eso era quizás lo de la tecnología. de Luna Bomber. Voy entendiendo que más bien es una relación fluida. Sí, creo que más que a lo mejor plantear una solución, creo que lo que plantearía es no una renuncia, ¿no? O sea, sino como una especie pues sí, de planteamiento, o sea, de desmenuzamiento, de construcción, de genealogía, de cómo se produce el poder en ciertas transacciones, ¿no? Y creo que sí, a lo mejor algo que me gustaría desarrollar después sería el concepto de interfaces, ¿no? Porque creo que cuando usted menciona que sería importante entender cómo funciona la tecnología en la sociedad, creo que viene aquí un concepto muy abstracto que he entendido un poco mejor con el tiempo, que es el de interfaz, ¿no? Que es la cantidad de interacciones posibles respecto a algo, ¿no? O sea, a lo mejor en esta interfaz de la que participamos en este momento sabemos que hablamos un lenguaje y que estamos circunscritos en unos juegos de lenguaje, como dice Wittgenstein, ¿no? Y en un contexto muy acotado de cosas, ¿no? De cosas que están mediadas, ¿no? A partir del mismo diseño de todo lo que hay alrededor nuestro, ¿no? Sí, eso nos queda claro. ¿Qué opinión te merecen estas ideas de la marcha ordenada hacia el neoprimitivismo? A ver, lo tengo que buscar, a ver. Esta idea de la única salvación para algo parecido a civilización humana como la conocemos es ir desmaterializando la sociedad e ir reduciendo el consumo de recursos y de energía, involucionando hacia formas tecnológicas mucho más simples. Creo que me da un poco de miedo porque justamente en algún punto Hardy y Negri, ¿no? Hablan de cómo históricamente se produce una suerte de asimetría, ¿no? Entre los países que pasan, o sea, como Hardy y Negri dicen, ¿no? O sea, como económicamente podríamos observar una tendencia en la que los países pasan de un modelo feudal, ¿no? De explotación de la tierra a un modelo industrial, basado en fábricas y máquinas y aparatos, y posteriormente a la informatización de la economía, ¿no? El caso de Corea del Sur o Singapur o Estados Unidos, qué sé yo, ¿no? Creo que ese tipo de argumentos pueden llegar a jugar en contra de países que están sometidos o de formas estatales que están sometidas a relaciones coloniales, ¿no? Y creo que es algo que siempre me ha parecido un poco problemático, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, cuando Gran Bretaña en el G20 plantea que la India debería dejar de tener producción industrial, también viene un problema de acción colectiva, ¿no? Un problema económico bueno, pero Gran Bretaña ya tuvo 200 años de explotación industrial que los llevaron ahorita a tener todo ese poder soft power, ¿no? Como le dicen algunos, ¿no? Por encima de otros estados, ¿no? Y creo que me gusta la idea hay un concepto que revisé alguna vez que es como low tech, como tecnología, no sé cómo decirlo, como tecnología baja, o no sabría bien cómo traducirlo, lenta, que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Hay de hecho una revista muy interesante que se llama Low Tech Magazine, se la recomiendo mucho. Sí, Y creo que de esa
lo que me pareció tremendamente fuerte, en algún punto que la revisé, fue cuando analizaban el contenido de la basura, ¿no? O sea, decían, es posible detener la producción global, ¿no? Reutilizando la basura. Ajá, y hablan también, por ejemplo, de cuántos gigatones de basura se producen al año y de cuánta de esa producción y de esa tendencia es imparable porque forma parte de un esquema financiero, ¿no? Yo creo que eh, más allá del neoprimitivismo, que sin lugar a dudas necesito revisar más y le agradecería todas las referencias que me pueda compartir, yo creo que sería muchísimo más importante desfinanciarizar la economía, ¿no? O sea, que es este proceso que lleva desde los 80s, 90s, en el que ya el capitalismo no produce nada, ¿no? El capitalismo es una serie el capitalismo financiero es una serie de promesas sobre promesas sobre promesas sobre promesas, en donde un bono ya no representa ni siquiera la producción de pollos global del próximo año, ¿no? Representa un pedacito de la producción de pollos, un pedacito de 300 inversiones en empresas, Meter el mercado de futuros. Claro, sí, o sea, para mí ese grado de especulación financiera creo que es lo más aterrorizante porque es lo que también de alguna manera dirige a las corporaciones militares globales. Bueno, vale, pues mucho que pensar. Gracias, profesor. Bueno, pues yo también te felicito por tu trabajo, me parece muy interesante. Estamos las dudas más generales, o sea, las ideas más generales, la primera es ¿de dónde hablas? ¿Y cómo es que puedes hablar así? O sea, si es tan opresivo el mundo contemporáneo, si es tan opresivo el Estado, si es tan opresivo todo, ¿por qué pues estamos aquí? ¿Cuál es la condición de posibilidad de la crítica y del planteamiento que estás elaborando? Y entonces, pues a mí siempre me genera, porque parece que hay una especie de condición de privilegio. O sea, yo podemos ver esto y hacer la crítica aquí pasado para alcanzar ciertas metas, ¿no? Entonces a mí eso me preocupa, porque hay una tendencia, o sea, y eso no tiene que ver con tu tesis directamente, pero que sí, que tenemos una fuerte fascinación por catástrofes apocalípticas, ¿no? O sea nos traen The Walking Dead, ¿no? Totalmente. Como todas estas cosas de mundos negros, ¿no? Blade Runner, ¿no? Como películas, sí, para darle oportunidad a la... Al podcast. Sí, cosas así. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué tendría que ser así? Obviamente, pues somos una especie viva, ¿no? Condenada, como todas las especies, o a transformarse o a desaparecer, ¿no? O sea, aún a pesar de todo nuestro revestimiento cultural, es una posibilidad que está ahí. Y no hay vuelta de hoja, o sea, como que no sé qué va, o sea, todo el mundo espera que sigamos vivos y preocupadísimos cuando en 400.000 millones de años amanezcamos y vemos que el sol ya creció, que nos va a aplastar y que la especie humana sigue ahí. No creo que lleguemos a tanto. Y entonces, yo lo que sí quiero es esto que te pregunta Luis, bueno, ¿qué es lo que espera? ¿No? O sea, porque es un poco esta idea de vivir es tan metafórico, es tan socialista utópico como diría Marx, ¿no? Vivir en un cascarón industrial, ¿no? En el aeropuerto, entonces a nadie, nosotros estamos así, no sé qué. Pero hay un montón de cosas que no están funcionando de esa manera y a mí siempre me deja así un poco como un resquemor, ¿no? Bueno, ¿de qué nos estamos, de dónde viene ese privilegio de poder decir lo que dices y lo dices tú y lo dicen todos los autores? Y entonces pues, lo que yo necesitaría es una teoría general que me pueda explicar ciertas cosas. La otra es que por lo que le respondí, una de las respuestas que le diste a Alberto, me resultó súper paradójica porque pues lo que necesitamos es que esta popularización de la protesta
está asalariada, o sea, y que fueron parte del Estado. A ver, espérate, ¿cómo? O sea, ¿de dónde? Pero que tengan... El Instituto Nacional de la Protesta Social. Sí hay ya, ¿no? Y jubilación, Sí. Sí, además te voy a decir una cosa, yo lo he vivido, bueno, lo hemos vivido muchos, que es este cambio tan drástico y brutal entre lo que era, digamos, la participación política voluntaria, ¿sí? Por ejemplo, de la izquierda, y que era, pues yo me lanzo, yo poco tiempo y mis recursos para apoyar ciertas cosas, a esta tendencia actual de te doy 200 pesos y vas a la marcha. Y esto está absolutamente desvirtúa, ¿no? Todo el sentido. Entonces, yo creo que ahí hay como cosas que habría que revisar, repensar, y ver, ¿no? O sea, realmente desde dónde hablan, ¿no? ¿Cuál es el origen de la crítica y por qué es posible la crítica? Porque si hay crítica y es posible, este estado opresivo y absoluto no lo es tanto. Si existe Chiapas, que es el reino de la libertad que dicen, pues está insertado en el Estado mexicano. Entonces, de alguna manera es una concesión del Estado mexicano, del Estado de Chiapas y del Estado de la Federación. No es autónomo. Entonces, pues, ¿cómo es que eso ocurre? ¿Cómo es que ocurre esta universidad? Sí, para ponernos en este otro contexto, ¿no? Entonces, yo ahí sí creo que los claroscuros son importantes, ¿no? Que no puedes ver las cosas solo en términos de una cuestión así tan drástica y tan brutal. Y la tecnología, bueno, la tecnología pues es neutral, ¿no? O sea, por eso Kant, al que tú citas, que le está pidiendo favor a los príncipes, pues sostiene que lo único bueno sin condiciones es la buena voluntad, porque todo lo demás puede usarse para mal, ¿no? Entonces, pues, la tecnología también. Entonces, en ese sentido, pues no está ahí el tema, lo usamos un montonal, nos sirve para un chorro. Yo ayer en una celebración del SUA yo les decía, porque se planteó cómo nos fue con la pandemia en las clases. O sea que lo que a mí me parece más sensacional de toda esa historia es que gracias a que ya existía Classroom, que ya existía Zoom, ¿no? Que están ahí como bienes comerciales, porque a la UNAM me gustaron, pudimos estar en contacto durante 2 años con nuestros alumnos. Si no hubiera habido esto, además hubiera sido la época del teléfono digital. Yo no hubiera visto a los alumnos 2 años. Así de simple y de elemental, ¿no? Entonces hay que verlo, ¿no? Porque es un poco como la relación entre la historia de México y la iglesia. ¿Sí? Por un lado decimos, no, es que bien reaccionaria, bien no sé qué, pero pues por otro lado tienes al padre de la patria, y a Morelos, ¿sí? Y a ¿cómo se llamaba el sacerdote de Chiapas? Sí, Tolalime, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces no puedes ver esto en términos así, porque hay cosas que funcionan de distinta manera en distinto orden, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí sería muy importante que no lo quieras ver, como te dedicas a esas cosas, no lo puedes ver solo en términos de organización de un sistema, esto y esto y esto y otro intercambian así, porque la cosa está mucho más compleja. Y la otra que yo creo que es muy importante, que me extraña que no cites a Marx, es que no hay una referencia, digamos, porque Marx sí tiene una posición crítica y sabe por qué la tiene y por dónde va y cómo va, ¿no? Es digamos, una de sus grandes virtudes. Entonces yo creo que habrá que releerlo y buscarlo por ahí, ¿no? ¿Cómo va esta cosa? Y la otra, ahorita me comentas lo que quieras, es que una cosa es estar en contra del capital, en contra del capitalismo, y otra, pensar que se va a acabar el mercado. ¿Sí? O sea, el mercado es consustancial en tu existencia. No, que intercambiamos. ¿No? Claro. Yo no lo sabía, y no sé si es cierto, pero te lo digo. Resulta que somos la única especie de mamíferos superiores que tenemos la capacidad de podernos relacionar con miembros de otros grupos.
O sea, yo no los conozco a ustedes, entonces ustedes vienen del examen de él y bienvenidos y aquí estamos platicando. Si fuéramos chimpancés, ¿sí? Ya nos hubiéramos matado, cuando nos hubiéramos entrado. ¿Por qué? Porque el chimpancé no acepta al resto de otra cosa. Y entonces, la base fundamental de esto permite el intercambio, ¿no? Entonces tú vas, te compras tu teléfono, o un lápiz, o tu café con desconocidos. O sea, yo no necesito el currículum vitae de la señora de las tortas, ¿no? Ni el tuyo para mezclar. Entonces, en ese sentido, si hay que yo sí que me di cuenta que hay que dimensionar muy bien el asunto, porque el intercambio de signos, o sea, Levi-Strauss decía una cosa terrible, pero o sea, las comunidades humanas intercambian tres cosas, ¿no? Dicen, signos, mercancías, y en el caso para las culturas que estaban analizando mujeres, pero podemos decir seres humanos, ¿no? Entonces, eso es una base fundamental de nuestra condición, ¿no? Que está mal, que está súper acelerada y desvirtuada por el capitalismo. Entonces, sí, por supuesto, ¿no? Ni quien lo dude, ¿no? Pero tampoco puedo decir, se acabó, ¿no? O sea, volvamos a comunidades de autoconsumo, porque no podemos, ¿no? Claro. O sea, es lo que digo, cuando salen con el cuento de que vamos a ir a vivir a Marte, bueno, los gringos con lana van a ir a vivir a Marte, pues van a necesitar llevarse a alguien que sepa hacer trajes espaciales, ¿no? A un que sepa hacer bototes, ¿no? A otro que pues tenga capacidad de soldar tanques de oxígeno. ¿Por qué? Porque no es nada más llegar y partir de esta idea muy ingenuota de que debe haber agua, ¿no? Pues sí, ok, puedo encontrarte manantiales infinitos, pero el punto es quién va a hacer las cosas. Y no vas a llegar en este rollo primitivo, ¿no? Con tu escafandra de astronauta con manchitas de tigre, ¿no? Llegas altamente civilizado a la nada, y entonces ese otro lado es como súper importante, ¿no? Entonces yo ahí sí creo que habría que ver las cosas con cuidado, de modo tal que tu posición crítica pueda estar súper bien desarrollada y que no caigas en algo que a mí me parece gravísimo, y si llegas a caer en eso, pues yo te voy a decir que no digas que estudiaste aquí, que te conviertas en un predicador. Yo soy la neta, este es el camino. ¿Por qué? Porque Sí, no. yo creo que el proceso crítico es súper importante y necesario. Entonces, bueno, esa era lo que me generó la lectura de tu trabajo, que es esta padre, y hay cosas también de autores que yo no sé y otros que me interesan, ¿no? Porque dices, ¿qué antagonistas? O sea, sí, en serio, o sea, no porque sean franceses son listos. O sea, No, ya lo sé, me queda claro. Entonces, pues hay que tener ahí tener que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, pues muy bien. Tú no sé si quieres hacer algún comentario. Sí, muchísimas gracias, profesor. Sí, pues, ¿de dónde hablo? Creo que le agradezco mucho que me haya permitido plantear este comentario. La verdad es que yo, además de estudiar aquí en la facultad, estudié unos años en el ITAM y ahí estaba estudiando economía y ciencias políticas. Y la verdad es que, bueno, participé en un movimiento que en principio era de activismo y según más parecido a lo que en Europa llaman los partidos pirata, ¿no? Que es como propiamente una especie como de trabajo más relacionado con la tecnología y la organización, etcétera. Y pues bueno, al final esa cosa terminó en un proyecto electoral del cual salió un candidato independiente en Guadalajara que pues yo no tenía nada que ver, o sea, yo estudié aquí, yo vine a vivir aquí y creo que, o sea, justo para mí este trabajo, ¿no? Un poco en el tenor del que hablo, ¿no? A lo largo de todo el texto pues es un poco una cuestión muy personal, ¿no? O sea, en la que
porque no solo tuve la oportunidad de estar en esos activismos super chafas, al final de cuentas, ¿no? De donde salió digo, en el sentido de que es una forma de captura, ¿no? O sea, fue una forma de captura en la que, como este texto de la tiranía de la no estructura, ¿no? Había muchas cuestiones muchas reglas implícitas, muchas cuestiones no formales, ¿no? Y etcétera, que terminaron permitiendo que algunas personas se alimentaran del trabajo de muchas otras, ¿no? Y fue muy chistoso porque yo crecí en ese ambiente en donde la gente es en algunos aspectos muy incrédula, ¿no? O no sé cómo decir la palabra, ¿no? Por el otro lado también tuve la oportunidad de vivir con gente de aquí durante el periodo que estuve estudiando en la Ciudad de México. Y conviví con gente de estas escuelas, de Logos, del Madrid, etcétera, que pues en realidad, como dice Pablo Iglesias, pues son una casta, ¿no? O sea, una casta que tiene, muchísimo poder en algunas esferas de la cultura y que fueron gente que con su posición, ¿no? Me decían a mí, oye, es que, ¿qué piensas del Estado, ¿no? Del capitalismo, del mercado, eres malo, ¿no? O sea, entonces, eh, tuve también oportunidad de convivir con muchísima gente aquí en la facultad y incluso de participar alguna vez en un encuentro de organización, eh, como de gente que, bueno, se llamaba el Grupo Jóvenes frente a la Emergencia Nacional, ¿no? Como gente muy cercana como a las comunidades zapatistas y gente que en Veracruz después se juntó muchísimo con Morena y una chava que terminó siendo diputada y creo que justo de lo que comentaba me parece muy importante rescatar a lo mejor el carácter irónico de toda esta suerte de cosas, ¿no? De experiencias que de alguna manera están impregnadas en mi trabajo porque creo que de todo esto, de todo lo que aprendí, creo que me llevo un poco que, pues es complejo, ¿no? La realidad es compleja y es bastante irónica, ¿no? O sea, no hay, o sea, todas las palabras que vienen de nosotros, ¿no? Vienen de nuestra situación de alguna manera, ¿no? Y de toda, o sea, le hablamos de alguna manera, siento como a las personas con las que interactuamos, ¿no? Y pues a mí me tocó platicar con gente de distintos grupos, ¿no? Y creo que es muy padre eso que comenta también de que pues podemos hablar sin matarnos entre distintos grupos, aunque hay gente que a veces se enoja un poco si quisiera, sí, 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 sí. Y creo que de dónde hablo, creo que un poco desde la agencia que considero puedo llegar a tener, ¿no? Porque ciertamente no le estoy escribiendo esta tesis a la gente que está organizada en la calle luchando, pues porque creo que me darían una patada y me dirían, tú cállate, ¿no? Hombre blanco, hetero, privilegiado, ¿no? Porque pues me ha pasado antes y creo que algo que igual me gustaría mencionar un poco respecto a esto del trabajo y todo, y a lo de poder no poder que había planteado antes. Creo que lo interesante, lo que se me hace muy fuerte de esta época contemporánea en donde esos principios del capitalismo clásico, en donde el intercambio tenía un fin más instrumental y no tenía un grado ontológico y psíquico como lo tiene ahora a lo mejor, es un poco como hoy en día es imposible hacer una huelga, ¿no? O sea, digo, o sea, sí es posible hacer una huelga como formalmente, pero es imposible dejar de trabajar, ¿no? Porque estamos trabajando para un montón de entidades informalmente que transaccionan y que obtienen plusvalor de todo lo que hacemos, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros podemos decir que no estamos trabajando, pero si el teléfono tiene habilitada el tracking, estamos produciendo metadatos geográficos para Google que ellos utilizan para lo que sea, ¿no? O sea, es como poner un poco ese ejemplo, ¿no? De que es imposible dejar de trabajar porque todo lo que hay alrededor nuestro como tecnología nos dispone o nos genera valor, ¿no? O sea, un poco como que ya no hay nuda vida, como lo dice Agamben, ¿no? O sea, ya toda forma de vida
dentro de la sociedad mercantil no puede escapar a ser un objeto de extracción de valor, ¿no? Y creo que esa es un poco parte de la ironía que me motivó a plantear este tema, ¿no? Y creo que al final sí es interesante que al final todas estas resistencias y disidencias políticas, digo, salvo algunos ejemplos como Cherán, quizá, ¿no? Pues buscan al final plantear sus demandas al Estado, ¿no? ¿Por qué? Por la razón de que el monopolio de la violencia, ¿no? O sea, buscas una restauración del daño, que la fiscalía meta a la cárcel a algunas personas o lo que sea, porque es difícil quizá para una agrupación llegar a tener los alcances de inteligencia o de ejercicio de la violencia, ¿no? Que sí se atribuye el Estado, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en el caso de las madres de los desaparecidos, ciertamente, pese a que ellas a lo mejor puedan saber en dónde están muchos de esos lugares en donde yacen restos de cuerpos humanos de sus fallecidos y de gente desaparecida, no tendrían la capacidad de hacer frente a sus victimarios, yo creo ni logísticamente ni frente al Estado, ¿no? Porque hemos visto también ejemplos de cómo surgen las autodefensas que después son también buscadas por el ejército, en el caso mexicano. Y creo que sí, un poco creo que algo que plantea en el texto es cómo la tecnología, según estos cuates de Tikkun, es un poco el discurso de las técnicas, ¿no? O sea, a lo mejor podríamos decir que cierta implementación que te permite conectarte con unos estudiantes podría ser una técnica, ¿no? Pero es una tecnología en la medida en la que se vale de un montón de técnicas específicas para ponerlas al servicio de una transacción mercantil, ¿no? Y creo que es ahí un poco de donde viene la definición que planteo, ¿no? Y ciertamente creo que igual me sitúo en una especie como de petición de buena voluntad para la gente como yo, que pueda llegar a tener algún grado de agencia tecnológica o frente al Estado, ¿no? Pues tengo algunas personas conocidas que ahora se encuentran trabajando en el gobierno y que me doy cuenta que pues toman esta postura que comentaba de predicar pues sí, un discurso respecto a una subjetividad concreta que es el objeto de la política y una serie de cuestiones que pues digo no me parecen demasiado críticas. Creo que sí, definitivamente me hace falta leer a Marx más. En particular creo que debía haber revisado más el manifiesto este último de las máquinas, que este texto tardío que salió creo a la luz hace apenas algunas décadas. Ahí habla mucho más sobre tecnología. Ajá, sí, ese no me alcanzó la verdad el tiempo. Pero sin verdad lo voy a revisar. Un capitulito me voy a revisar. Y creo que sí, justamente muchas de estas respuestas que he tratado de articular han sido como con la intención de comentarle a mucha de esta gente que también me ha comentado que el Estado es malo y el capitalismo es malo y los mercados son malos y que todo es malo, ¿no? Pues no, espérate, ¿no? A lo mejor en realidad es importante como entender que las cosas no son lo mismo, ¿no? Y como bien comenta, el mercado es una forma precapitalista incluso, ¿no? O sea, y que tiene a lo mejor más que ver, sí, con la formación del Estado y Mesopotamia y qué sé yo, pero es una cuestión que existe desde hace mucho, ¿no? Y que algunos de estos neorreaccionarios, ¿no? O que llegan a tener posiciones idiotamente consideradas anarcocapitalistas, ¿no? Señalan que justamente es posible utilizar la tecnología para construir mercados en donde no haya coyotaje, ¿no? En donde no haya estas asimetrías de información en la que una persona, por poseer información que los demás no poseen, puede lucrar
con el 20, 25, 30, 50% de una transacción por saber estas cosas que planteo en alguna parte de la tesis, ¿no? Estos problemas de información, estos problemas de diseño. Y creo que justo esa era un poco la intención, ¿no? Como poder ahí delimitar bien cada cosa y poder compartir a mucha de la gente con la que he podido conversar y que está de alguna manera implícitamente presente en este texto, que, que pues la realidad es más compleja, ¿no? Y que no podemos de alguna manera renunciar ni hacerle el feo a todo, porque no todo es todo, ¿no? Cada cosa es específica, ¿no? Es a dónde llegas. Pues sí. O sea, yo creo que ese es el, qué es lo que están, qué es lo que supuestamente están persiguiendo. A lo mejor no están persiguiendo nada, ¿no? Puede ser todo un berrinche. Pero yo sí creo que hay que verlos con cuidado. Y ahorita, bueno, ya con eso terminamos ya para cerrar el examen. Regresa mucho la cuestión del Estado. Necesitas estudiar el Estado. Yo creo que ahí tienes ahí un... como Leviatán, que es el monstruote y no sé qué. Aguas, ¿no? Porque sí tiene... Hay matices importantes, ¿no? Que revisar. Y la otra, bueno, pues, ¿para quién escribes? No te dejes escribir para los príncipes, ni tampoco para los vasallos, bueno, entonces, ¿quién? Para los... otros tres, ya. Sí, sí, sí. Me- Bueno. Lo que pasa es que tengo una anécdota que si no la cuento aquí con ustedes no la puedo contar en ningún otro. Cuando una de las primeras protestas fuertes, bueno, la protesta más fuerte del régimen de Peña Nieto, me tocó, bueno, fui a la marcha y todo esto que acabó con gente presa y represión y todo lo demás. Pero lo que nunca se me va a olvidar es que para llegar allá tomé el metro y me tocó ir en el vagón en el que iba todo el contingente del ITAM. Allí nos bajamos en el metro Guerrero. No sé cuántas marchas hayan ido ustedes, pero en esta vi una cosa que jamás he visto y jamás quiero volver a ver en mi vida. Iban todos y todas con sus playeras perfectamente uniformados, con sus listoncitos de colores para no perderse, y a la hora de bajarse, ¡cuéntense todas! 1, 2, 3, estamos completos, sí, vamos todos juntos. O sea, lo que quiero decir es que es una escuela que no tiene una tradición de protesta social, por razones muy comprensibles, porque estas son cosas pues, de aficionado a la protesta que va por primera vez a mi primera marcha, ya Lea Marx, porque lo que te decía Pedro, yo creo que es totalmente cierto. Yo cuando te leía había cantidad de cosas que decía, pero pues esto ya lo dijo Marx, o esto se puede expresar más claramente en términos marxistas. Yo casi te diría que como 60% de tu tesis en realidad son temas de Marx. Y pues piensa que cada vez que uno critica los mercados, de todas formas uno se va el domingo a echarse su barbacoa en el mercado. ¿Sí? Claro. El mercado es inevitable. Ya, Claro, gracias. sí. Es que si no, Excelente. Bueno, pues. Muchísimas gracias, no, gracias a ustedes. Les vamos a pedir el favor si sale un momento de los recintos. Claro. A ver. Vamos a